Bueno, ya habéis visto el seminario de la hermética y la hermenéutica, un poco complicado, ¿no? Sin embargo, yo decía al principio que había una forma de comunicarlo sereno y racional, lo que es irracional. Ese era el propósito. Hoy yo utilicé una serie de 3 argumentos, ¿no? Para expresar un poco una mejor comprensión de la hermética y de la hermenéutica. Hoy voy a hablar prácticamente de los acontecimientos que suceden en el Majábharata, porque realmente ellos son elocuentes en cuanto al saber decir, al saber hacer, en cuanto a la ética, en cuanto a la estética, en cuanto a lo hermético, en cuanto a lo hermenéutico. Y está dicho de una forma elocuente por una parte y mesurado y estilizado y elegante y aceptando una incomprensibilidad, una dificultad de articular que la guerra es una cosa necesaria. O sea, este es el tema. La guerra es una cosa necesaria y, sin embargo, se niega desde el principio. ¿Os acordáis que el último tramo del seminario lo hemos dedicado justamente al viaje de Arjuna, el viaje de Arjuna a Oriente, para obtener un entrenamiento en las armas, y hay que decirlo con claridad, de destrucción masiva, las armas divinas. Hay unas armas divinas de destrucción masiva. Esa es la realidad que hay en el Majábharata, que entra en contradicción inmediatamente con toda la situación. O sea, sabéis que Arjuna fue aconsejado, o sea, Vyasa aconsejó a Yudhishthira que cogiera a Arjuna y lo mandara al Himalaya a buscar, a encontrarse con el señor Sankara, que era, en fin, el responsable de las armas de tal. ¿Por qué? Hubo, no sé si os acordáis que lo dijimos aquí, hubo un incendio en el bosque de Kandava. O sea, Arjuna consiguió que Agni, el dios del fuego, quemara el bosque. Y eso significó una lucha entre Arjuna e Indra. Indra es el padre de Arjuna. Recordáis que la madre de Arjuna era Kunti y que su marido no la pudo fecundar y la tuvo que fecundar Indra. De modo que ese es su padre. Y Arjuna luchó de tal forma con él que su padre se sintió muy orgulloso de su hijo y le dijo: tendrás que ir a ver al señor Sankara, que es un representante del dios Shiva, para que él te dé el Pasupata, es decir, las armas de destrucción masiva. O sea que él ya estaba predestinado para esto. Y entonces Vyasa dice, ve a Yudhishthira, mira la situación en el mundo está muy mal, muy pronto habrá
un gran derramamiento de sangre en la tierra, un derramamiento de sangre en la tierra por la guerra que curará del veneno que ha acumulado. Es decir, la forma de curar el veneno es la guerra. Y esto de alguna forma lo dice Vyasa. Y él dice, ¿cómo es que la tierra no se parte en dos, habiendo tantas injusticias sobre su faz? Que es un argumento que podemos repetir hoy con la misma precisión y con la misma claridad. Bueno, entonces Arjuna va al Himalaya, se encuentra con una asceta y daos cuenta de lo que le dice el asceta. Vio a Arjuna que iba completamente armado y le dice, aquí la gente se somete a sí misma y no a otros. ¿Por qué vienes armado de esta forma? Aquí buscamos la paz y no la guerra. Esa es la primera confrontación de Arjuna, que se sentía completamente feliz de ser enviado por su padre a ser un guerrero, y el monje le dice, aquí estamos por la paz, no estamos por la guerra. Tal. Bien, bueno, habíamos visto todos los acontecimientos que habían pasado con Arjuna en relación con el encuentro con los dioses, en su encuentro con las apsaras, que son las diosas, ¿no? Entre otras Urvasi, ¿no? Y recordar de un acontecimiento muy interesante en relación con lo que tú decías con el cambio de género. Urvasi se enamoró de Arjuna de una forma completamente loca, ¿no? Entonces se perfumó, se pintó los ojos negros, fue bellísima, y dice, aquí me tienes, poséeme. Y el otro se quedó asustado. Pero si eres como mi madre, yo no puedo, es imposible. Dice, pero las apsaras podemos tener este tipo de relación. Si me rechazas, te haré una maldición. Y la maldición que le hizo es de hacerlo eunuco al gran hombre que era Arjuna. Bueno, este es un acontecimiento que habíamos visto el día pasado. De acuerdo. Entonces, ese acontecimiento le sirvió para estar escondido el último año del exilio, y le sirvió de bien, hizo de bailarín en la corte del rey, etc. Bueno, de acuerdo. Pero lo que yo quería contar, o sea, así como los Pandava, mandados por Vyasa, son enviados al Himalaya para encontrar las armas de destrucción divina. Duryodhana, los otros, los Kurava, también hacen una cosa similar. Y ahí ellos contaban con, bueno, todos los Kuravas eran 100 guerreros, y contaban con la ayuda de Radeya. Radeya es un hijo de Kunti y es un hermano de los Pandavas sin saberlo, porque fue concebido por el sol. En un día soleado, y que la tal Kunti sintió sus deseos y se dejó embarazar. Bueno, digamos que es una madre soltera, y era el hijo de la madre soltera. Y se llama Radeya porque su madre se llamaba Rada, y entonces y su padre era un carrero, y era el hijo del carrero, el hijo del... entonces era un hombre que no tenía mérito, ¿no? Y Duryodhana le dio el mérito de darle un reino
para que pudiera luchar contra Arjuna, que él quería luchar contra Arjuna, porque había una hostilidad entre los dos. Entonces, este hombre, Radeya, se fue a buscar a su maestro. El maestro que buscó es Bhargava, o también se llama para Surana. El tal Bhargava estaba en el bosque, era un hombre mayor, es un representante de un dios, estaba en el bosque y fue cuidado día a día por Radeya. El tal personaje le dice a Radeya: durante muchos meses has vivido en estos bosques silencioso y complaciente. Esa es una de las cosas que yo quería mostraros también, la calidad humana de los personajes que aquí voy a describir esta mañana. Y una de las calidades que describe de Radeya era silencioso y complaciente. Quiero concederte un favor. No conozco el color de tus ojos, no conozco tu nombre, no conozco el sonido de tu voz, pero te digo que mereces una recompensa y tengo muchos secretos bien escondidos. O sea que el tal Bhargava descubre las cualidades morales, éticas, personales de Radeya. Y otra de las características fundamentales era su generosidad, era completamente desprendido. Y le dice: ¿qué deseas? Y claro, él lo que deseaba era el Pasupata, que es el alma de destrucción divina. Y le dice: ¿qué? Y él dice: dame el secreto del Pasupata. Y él le dice: ¿quién eres tú? Y él dice: yo soy tu sirviente. Mientes. Tú quieres un arma, lo que indica que eres un guerrero. Perteneces a la arrogante casta que detesto, los casátrias. O sea que Dios detesta la guerra. Que aquí hay una contradicción muy flagrante. Y tiene el arma de destrucción masiva. Pero le dice: detesto a los casátrias. Y Radeya le dice: ¿por qué detestas a los casátrias? Dice: no hay nada que explicar. Los odio. Pero dice, la forma clara que tiene el Dios de decir las cosas, no hay nada que explicar cuando una cosa es clara. No hay nada que explicar de lo que tú estabas comentando esta mañana. Les odio. Los combatí contra 21 generaciones de casátrias con mi hacha. Y dice: bajé del cielo para destruirlos. Es decir, que de alguna forma el Dios está en contra de la guerra. No puede ser de otra forma. ¿Cómo no? ¿Cómo podría ser de otra forma? Sin embargo, el otro le pide estas almas. Entonces Radeya le dice: bueno, lo que yo te he dicho es la verdad. A mí me llaman el hijo de la auriga, lo juro. Y aquí yo soy un hombre de palabra, y era cierto esto. Entonces,
el sabio, el Dios, dice, mira, hay una madera aquí, y en esa madera ha escrito ¿cómo se llama? Una fórmula en virtud de la cual tú pides ayuda y del cielo baja tu ayuda para que tú hagas las cosas. Tienes que recordar esa fórmula. En el momento que la olvides, estás perdido, ¿no? Y entonces morirás. En ese momento el viejo le dice, mira, yo ya tengo 1000 años y estoy muy cansado y quiero dormir. Y Radella le ofrece su muslo. Y entonces Bargabás se duerme en el muslo de Radella, y mientras está dormido una especie de gusano o de lombriz marina le penetra el muslo, provocándole un dolor increíble. Le penetra el muslo la lombriz desde la tierra a Radella, y se calla y no dice nada. Pero cuando Bargabás se despierta, se encuentra que hay sangre, y dice, ¿y esta sangre de quién es? Dice, mía. ¿Y qué ha pasado? Que un gusano se me ha metido por el muslo, me ha hecho sangre y tal. ¿Y cómo es que no has dicho absolutamente nada? ¿Eres tonto? ¿Eres estúpido? Eso a un hombre inteligente no hace eso. Me has engañado. Tal, entonces lo persigue y él se tiene que ir. Justamente, eres un Casarcia. Solo un Casarcia es capaz de aguantar ese tipo de dolor. Quiero señalar varias cosas, ¿no? En primer lugar, la actitud estoica de parte de Radella de aguantar el dolor. Por otra parte, la actitud del Dios frente al que quiere esa situación del mal. Y ahí queda esa situación, y ahí dejo yo esa situación de Radella. Este sería un acontecimiento. Nos vamos a encontrar con otros acontecimientos bastante interesantes, ¿no? Hemos visto de qué manera Arjuna ha estado durante muchos años. Estamos ya casi en el 11º año. Arjuna ha vuelto, se reúnen todos los hermanos para estar con él. Él le cuenta todas estas aventuras que ya hemos contado con los dioses y con las diosas y con las personas, de todas sus aventuras durante todo ese tiempo, y se encuentra con sus hermanos y hablan de miles de cosas, ¿no? Los hermanos Pandava están inquietos y dicen, pero estamos aquí, pero ¿cuándo vamos a luchar contra los Kurava? Porque, en fin, ellos se están haciendo poderosos, y ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo esto va a suceder? Sin embargo, Yudhishthira aconsejaba paciencia, no porque no fuera suficientemente poderoso para luchar, sino que quería mantener su palabra. Esta es la otra cuestión. Él había dicho que estaría 13 años en el exilio y los quería cumplir. Y para él la verdad
era mucho más grande que todas las riquezas del mundo. Y por tanto, él tenía que cumplir esta verdad de esta forma. Pero mientras estaban en el estaban en el exilio, ¿no? O sea, la vuelta de Arjuna fue muy agradable, se contaron muchas cosas y toda esa serie de anécdotas que hay y que son, cada una casi es una historia. Pero aquí aparece en ese momento una historia bastante interesante porque pone en cuestión situaciones de ética, situaciones de estética, situaciones en relación con la pregunta. Recordar que eso de la pregunta es una cosa muy interesante porque todo el trabajo de Rombach empieza justamente con una tesis doctoral sobre las preguntas y es después que él desarrolla su antropología, su antropología estructural, ¿no? Rombach. Un día Bhima, que es el segundo hermano, que es fuerte, fue cogido por una serpiente pitón y lo tenía completamente envuelto esa serpiente pitón. Y el Bhima le dice, a pesar de él creía que con su fuerza se iba a librar de ella, dice ¿quién eres? Dice, yo soy Nahusha, Nahusha, Nahusha. Soy un gran rey que estoy aquí por una gran maldición. Daros cuenta del planteamiento, otra vez un planteamiento moral de alguna forma. Una vez, borracho de poder, en mi arrogancia, insulté al sabio Agastisa, A-G-A-S-T-Y-S-A, Agastisa. Y él me dijo que estaría en la tierra de serpiente pitón, como serpiente pitón. Hasta tanto me salvara un rey que se llamara Yudhishthira de la raza lunar, que sería el que le salvaría. Y lo que es interesante, lo que le dice el dicho, es que el sabio dijo que este rey podría contestar todas tus preguntas sobre ética. O sea, y que preguntando las preguntas sobre ética podría salvar a su hermano. Y que vendría cuando... Y que ese hombre vendría cuando tuviera, era una maldición, cuando tuviera al hombre más fuerte del mundo entre sus, ¿cómo se llama? Entre sus anillos de presión. El hombre más fuerte de la tierra. Y ese hombre más fuerte de la tierra era Bhima, que era el hermano de Yudhishthira. Y le dice el rey, fíjate mi destino. Bhima, me complaces como hombre, o sea, me complaces. Y sin embargo, tengo que matarte. Daros cuenta del conflicto que hay en las cosas. Y sin embargo, tengo que matarte. Aunque no quiero. Tengo que hacerlo
porque es parte de mi maldición. Es la idea de la maldición, es la idea de, en fin, de lo que he dicho. Mirad la contestación de Bhima. Bhima dijo, no temo morir. Solo lo que me preocupa es que no puedo ayudar a mis hermanos en la guerra que tengo contra los Kurava. Pero si no fuera por eso, pues no temería morir. También me da pena mi pobre Draupadi, que era su mujer, y mi madre. Me echarán de menos. Y además otra cosa. Yo, cuando ofendieron a mi mujer Draupadi, recordáis, en la escena aquella, en la asamblea, y que la arrastraron, yo prometí que rompería el muslo de Duryodhana y que me bebería la sangre de Duryodhana, y eso me sabe mal. Y añade, no importa, no se puede vencer al destino. Daros cuenta la contestación, daros cuenta la actitud del rey cogiendo a su presa. Daros cuenta de la respuesta de Bhima diciendo no temo a la muerte, solo a sus principios, a lo que él había prometido, a lo que él quería ser, a lo que él quería hacer. Esta es, digamos, esto es una lección de hermética, o es una lección de hermenéutica, o es una lección de saber, o es un comportamiento humano excelente, digamos, ¿no? Es decir, cómo arreglar las cosas, no cómo engañar las cosas y tapujarlas, no, ponerlas en su esencia. Como he dicho, Nahusha, en las garras de Nahusha. Entonces fue a buscarlo. Llegó allá y la serpiente, el pitón, le dijo: yo soy Nahusha. Si respondes todas mis preguntas de ética, yo liberaré a Bhima y tú podrás librarme a mí de la maldición. Las dos cosas, o sea, librar a su hermano y librar de la maldición. Entonces Yudhishthira dice que así sea. Nahusha le hizo preguntas muy interesantes. La primera es: ¿cuál es la definición de Brahmin? Y Yudhishthira contesta: alguien que tiene estas cualidades: sinceridad. Daros cuenta, esto que tú estabas reclamando, Ignacio, en relación con el trabajo de los compañeros en sesiones científicas: sinceridad, generosidad, compasión, aversión por la crueldad. Cada una de las cuestiones importantes. Y, por supuesto, capacidad para la austeridad. A esta persona y a nadie más es a la que yo llamaría un brahmin. Esta es la definición que da Yudhishthira. Yudhishthira es un personaje que a mí me fascina, y me fascina por su comportamiento, que lo vais a ver en detalle cada vez. Ya nos ha dicho antes, hace un momento, que no puede hacer la guerra como le sugieren sus hermanos, porque ha prometido, su palabra es esa y la tiene que mantener. Y bueno,
Pero veréis qué comportamiento tiene en cada uno de los hechos que vamos a estudiar, o que si podemos estudiar esta mañana. Después, ¿cuál es el conocimiento supremo? Pregunta la serpiente. Yudhishthira dice: Brahma. En él no hay miseria ni felicidad. Ambas son iguales para el que le conoce. Por esto, cuando alguien alcanza el conocimiento, nunca es infeliz. Nahusha hizo preguntas similares, concretamente de la sociedad, de la división de las 4 castas y otros puntos importantes de la conducta, el código de vida. Las respuestas eran agudas y certeras, pero también se podía ver en ellas la humildad. La extrema humildad de aquel hombre en la manera que daba las respuestas. Yudhishthira nunca dijo: esta es la respuesta a tu pregunta. Él decía: en mi opinión, esta parece ser la respuesta a tu pregunta. Uno sentía pedirle prestada una hoja al libro de este rey, una hoja del libro de este rey, para aprender a dar opiniones de manera gentil y delicada, sin ofender al oyente, que esta es la otra cosa. Porque esta gente que tú decías, Ignasi, no es que no trata de ofender, trata de congraciarse, que es diferente. Era un gran arte el que había dominado Yudhishthira, el arte de la gentileza. Esta es una especie importante de aprender. Esta es una lección importante de aprender esta mañana del Majábharata. Gentileza. El deseo de no herir a nadie, ni siquiera con sus palabras. Nahusha estaba completamente complacido con aquel gran sabio y le dijo: eres un gran hombre, eres más grande que todos los hombres que he encontrado hasta ahora. Me siento feliz de liberar a tu hermano. Después de haberte conocido, ¿cómo puedo yo matar a tu hermano? O sea, de ninguna forma, ¿no? O sea, que esa sería la situación. Yudhishthira se olvidó de que su hermano estaba en peligro, que estaba metido en las garras y entonces le preguntó al rey. Las preguntas del rey tenían tanto interés que Yudhishthira disfrutaba muchísimo con aquello, ¿no? Y se había olvidado de que su hermano estaba entre las garras. Y ahora era Yudhishthira quien quería hacer muchas preguntas al señor Nahusha, a las que respondía con gran agrado y con gran complacencia. En ese momento vino un carro, la serpiente estalló, salió el rey, se cogió con el carro y se fue. Entonces los dos hermanos, Yudhishthira y Bhima, fueron hacia Dvaitavana, que era su antigua residencia.
ya habían pasado hasta ahora 11 años y solo les quedaban dos, de alguna forma escondidos en cualquier sitio. No podían ser descubiertos, porque si eran descubiertos otra vez eran condenados durante otros 13 años. Quiero hacer una siquiera una ligera referencia. Quiero hacer una nueva referencia aquí a otro personaje que es muy importante en este libro. El personaje es Krishna. Y en ese momento Arjuna ha vuelto, y entonces todos que quieren verse con Arjuna, y entonces Krishna viene con su mujer a ver a Arjuna y lo abraza con mucha pasión. Como os había dicho, Krishna y Arjuna venían a salvar al mundo de todos sus pecados y de todas sus cosas, y limpiarlos de todas esas. Pero era a través de la guerra, ¿no? Esta es otra vez aquí la contradicción tremenda. Y Krishna, que es el representante de Dios en la tierra, le dice a Yudhishthira, otra vez con el sabio Yudhishthira, todo está preparado para la guerra, dice Krishna. Podríamos marchar a Hastinapura y le daríamos y lucharíamos contra Dhritarashtra y sus gentes, y los cogeríamos de sorpresa, y acabaríamos con ellos, ¿no? Eso dice Krishna. Y le pregunta a Yudhishthira, ¿qué dices tú de esto? Yudhishthira lo miró sonriendo y le contestó, Krishna, tú ya me conoces, tú conoces mis sentimientos. No quiero apartarme del camino del Dharma, del camino del bien. Es lo que yo no quiero. Aún tengo que pasar 2 años más en el exilio. Debo cumplir con mi deber. Esta es otra de las cuestiones fundamentales que aparece aquí en el Mahabharata, que es muy difícil de diferenciar, porque una cosa es la ética, otra cosa es la exigencia moral, y digamos que en Yudhishthira hay una ética verdadera, pero hay también una exigencia moral muy estricta. Recordar el juramento de Bhisma, que era el bisabuelo que en favor del padre dice, pues me condeno a no casarme y a ser un célibe toda mi vida. Fue una exigencia máxima, y que eso llevó justamente a que después hubiera las luchas entre los primos. Si él se hubiera hecho cargo del reino, quizás las cosas hubieran ocurrido de otra manera, pero el hecho de que él siguiera un principio moral tan estricto llevó las cosas a muchas dificultades. Y quiero señalar esto como cosa alguna, el comportamiento moral y el comportamiento ético. Diferenciar estas dos cosas, porque eso es lo que pasa con Bhisma, y eso es lo que pasa con Yudhana, que está regido por tal. Entonces, después de eso, Krishna sonrió y dijo, bueno, esperemos 2 años.
y añade, esperemos 2 años y entonces ya podremos descargar nuestras furias. O sea, que hay una furia, hay un odio, hay algo importante ahí que no está elaborado y que todo eso va a llevar justamente a la elaboración del Bhagavad Gita, que es el libro que se escribe sobre moral dentro de la guerra de la esa. Pero es desde la guerra que hay que se va a crear esa situación. Entonces, mientras estaban allá, apareció un narrador que se llama Marcadella. Digo esto porque es muy importante el asunto de las narraciones. La narración que acabo de deciros es interesante y todo el Mahabharata está lleno de esas narraciones. Entonces, digamos que Krishna, para distender la violencia que había metido con eso de la guerra, dice, bueno, pues que venga Marcadella y nos explique historias de la vida. Pero yo creo que es algo como diluir justamente la situación. Son historias del pasado, de cómo se creó el mundo, de cómo comenzó la vida, y también historias de los grandes hombres y de las grandes mujeres, que todo eso le gustaba mucho a Krishna. Marcandella contó muchas cosas, historias que ilustraron la grandeza del conocimiento, del poder, de la austeridad, de la encarnación de Vishnu como pez en la época del diluvio, de la del Señor que tenía la forma de un niño pequeño durmiendo en la hoja de un árbol. Aquí era un niño pequeño en Oriente, pero después aquí en Occidente fue el niño Jesús, ¿no? Bueno, les habló del Dios del fuego y su amor por su aja, de la guerra en los altos cielos, de cómo Kumara, el hijo de Sankara, ganó la guerra para los devas. O sea, las historias eran muchas, el narrador estaba muy inspirado y escuchar, y los oyentes muy abiertos y humildes, como oyentes, como lectores, digamos como vosotros con respecto a mi seminario, y muchas gracias. Estas son algunas historias, pero hay un acontecimiento que está pasando al mismo tiempo, y es que los días de Duryodhana y su poder se están acabando, porque va a venir la guerra, ¿no? Y entonces Duryodhana con los que le ayudaban, que eran Radeya, Surjasana, su hermano, y su tío, Sakuni, dijeron, podríamos hacer alguna cosa. Podríamos ir al valle donde están los Pandava, con todas nuestras mujeres, con todas nuestras pertenencias, para que se murieran de envidia y tal, y acabar con ellos. O sea, todo el tiempo están haciendo, buscando formas, maneras, medios para conseguir que la situación sea un desastre. Entonces,
Duryodhana dijo, muy bien, eso es perfecto, o sea, pues vámonos. Y entonces se van. Y se van al bosque de Kamiaka. Pero resulta que en el bosque de Kamiaka había unos Gandharva, que eran unos guerreros muy fuertes, y se apoderaron de Duryodhana y lo hicieron preso a Duryodhana. Bhima se puso loco de alegría. ¡Hombre, mira! Nos ha hecho el trabajo. Y aquí aparece otra vez Yudhishthira. No tienes razón de reírte. Es cierto que son nuestros enemigos. Es cierto que han venido a reírse de nosotros. Es cierto que han venido a ofendernos. Es cierto todo eso, pero pero Duryodhana ha sido capturado. Y tenemos que ayudarle a Duryodhana. No lo digas que tenemos que ayudar a Duryodhana. Tenemos que ayudar a Duryodhana. Eso es lo que dice la moral, lo que dice la ética. Eso es lo que dice lo que debe hacer un kshatriya. O sea, aquí aparece otra vez la bondad de Duryodhana. Y entonces, bueno, los hermanos no tienen más remedio que obedecer a Yudhishthira y salvan salvan al primo, al Duryodhana. ¿Cómo lo salvan? Resulta que entre los Gandharva había un señor que se llamaba Chitrasena, que era amigo de Arjuna. Si os acordáis, Chitrasena, o sea, cuando Arjuna fue condenado por Urvasi, la mujer que había sido abandonada sexualmente y que fue rechazada, y que Urvasi le dije, serás un eunuco. Chitrasena consiguió reducir la pena a 1 año. Y este es un Gandharva que era amigo era amigo de Arjuna, y entonces fue Arjuna y le dijo, hombre, libera a nuestro primo porque no sé qué. Y entonces llega Yudhishthira y le dice que estoy muy agradecido de ti, Chitrasena. Por esto no quería que nuestros nombres, este es el matiz que tiene, no quería que nuestros nombres quedaran marcados con el estigma de que permitimos que nuestros primos fueran capturados por ti después de haber solicitado la ayuda nuestra. Y por tanto, yo no quiero que quede eso marcado. Y te doy las gracias porque has hecho esto. Yudhishthira entonces miró a Duryodhana, su primo, con nobleza y compasión, sin resentimiento alguno. Sin embargo, Duryodhana no lo siente de la misma forma. Llega Radheya y ve que Duryodhana está salvado y dice, ¡oh, felicidades! Has vencido a los Gandharva. Dice, calla. ¿No sabes lo que ha pasado? He sido librado por Yudhishthira. Y es la peor cosa que me podía haber pasado. De modo que no puedo vivir. Me quiero matar. Quiero matarme porque yo no puedo aceptar que sea mi enemigo el que me haya defendido. Entonces, bueno, hay toda una larga discusión en el cual Yudhishthira continúa con su idea, llega su hermano Dushasana y le dice, ahora tú serás el rey, porque yo voy a morir, pero tú tienes que ser el rey. Ve a nuestro tío Vidura
que es inteligente, y él te enseñará una forma justa y buena de reinar. Y de una forma tal, en fin, no puede ser. Entonces, por otra parte, no podía hacer otra cosa. El Shakuni también se añade ahí de otra forma diferente, porque mientras Radeya le dice mira, esto ha sido un juego de niños que ha pasado y no ha pasado nada, tus primos lo único que han sido es que los Pandavas son nobles y han hecho lo que tiene que hacer un Kshatriya, que es cuando hay alguien que está cogido, pues lo libera y ya está. Este es el comportamiento de Radeya, o de Karna, como lo queréis llamar. Es decir, es un comportamiento dentro de un comportamiento noble. Sin embargo, el tío Shakuni, que era un poco más así, no hagas eso, la única manera de matar a tus enemigos es estar vivo. O sea, la forma en que se lo dice al tío ya es completamente diferente. Es un comportamiento, aquí se ve un comportamiento moral, ético, hermenéutico, hermético, como queráis llamarlo, pero que es completamente diferente. Tienes muchísimos amigos y los vas a matar fácilmente. La idea es matarlos. Entonces, vino Bhishma, el otro personaje. Como recordaréis, Bhishma es la persona que ha hecho los votos de castidad. Bhishma es el tío que cuida a todos los sobrinos. Sin embargo, porque está con Dhritarashtra, tiene que vivir con ellos y tiene que estar de la parte de Duryodhana. Y de nuevo aquí, otra vez, está el conflicto que aparece en el Mahabharata. Bhima dice: mira lo que ha pasado, os han vencido, pero daros cuenta que los Pandavas son buenos y nobles, y además son muy buenos guerreros. ¿Por qué no habláis con ellos y establecéis la paz? Eso sería el final más apropiado para este vergonzoso episodio. O sea, de nuevo, aquí hay otro personaje que está en torno a la paz. Quiero decir, hace falta tantos años para que Teresa escriba un libro sobre estética ecológica, filosofía de la historia, hermética contra la violencia, después de tantos años. O sea, pero Bhishma lo está diciendo ya aquí a sus sobrinos y tal. Duryodhana empieza a carcajadas, a reírse de su tío, de esta propuesta, y el tío se va, ¿no? Duryodhana quería hacer un Rajasuya, es decir, una fiesta para hacerse como rey importante, aún estando vivo su padre que es rey, y Duryodhana, ¿no? O sea, pero a pesar de todo eso, él quería hacer esa Rajasuya, y de alguna forma Karna le ayudó a que eso fuera posible. Por si faltaba poco, yo quizá comentaría un último
un último acontecimiento que sucede tal. Después de todas estas pequeñas o grandes desgracias, un familiar cercano, que era el rey de un pequeño reino que se llama Jayadrata, resulta que los Pandavas se fueron de caza y dejaron a la Draupadi sola, a Draupadi, a su mujer, y entonces ese hombre la vio, se quedó encendidamente enamorado de ella y fue a por ella, y la arrastró y se la llevó. Le dijeron: no hagas eso porque es muy peligroso, porque es la mujer de los Pandavas y vas a morir o te va a pasar. Yo quiero esa mujer, pero que es terrible tocar a esa mujer, no lo hagas. Entonces él fue solo y cogió a la Draupadi y se la llevó. Faltó poco tiempo para que las cosas fueran de otra forma. Inmediatamente vinieron los Pandavas y lo cogieron, y en 2 momentos liquidaron su ejército, lo vencieron y tal. Y aquí aparece otra vez Yudhishthira. Y porque Bhima quería liquidarlo, ¿no? Y aquí aparece Yudhishthira, y entonces dice: mira, no dejo que lo mates, te lo prohíbo. Yadratha es hijo político de nuestra familia y por tanto no lo puedes hacer. O sea que aquí otra vez se ve su comportamiento ético, su comportamiento moral. Entonces Bhima dice: bueno, de acuerdo, le perdonó la vida, y entonces está. Jayadrata practicó penitencia, y entonces fue perdonado. Hay un acontecimiento después de esto muy impresionante, que sería el tema del próximo seminario. El tema es un tema muy conocido en el Mahabharata. Es un tema esencialmente filosófico, sobre preguntas y respuestas muy largas. O sea, de nuevo otra vez ocurre que los Pandavas van a un lago porque tienen mucha sed, después posiblemente después de haber luchado contra el anterior personaje y tal, y el lago le dice que no pueden beber agua hasta que contesten sus preguntas. Y entonces primero llega Nakula y Sahadeva, beben agua y caen muertos. Después llega Arjuna tirando flechas, pero ¿quién ha sido? ¿Qué tal? En fin, bebe agua y cae muerto. Después llega Bhima y cae muerto. Hasta que llega después Yudhishthira y intenta beber y dice: si vives también tú morirás. Y entonces Yudhishthira empieza con las palabras: me comprometo a contestar tus preguntas
para salvar a mis hermanos. Y ese sería un poco, digamos, el comienzo del próximo seminario. Es muy interesante, es muy divertido de qué manera el lago que representa el Dharma, y le pregunta, pero ¿tiene la forma del lago? Y dice, yo soy todas las formas. Recordar las formas de Platón, representa todas las formas de existencia, de cosas, y a través de esa forma de existencia se responden a muchas preguntas. El temario de las preguntas en el original es inmenso, a veces un poco pesado. Yo trataré de hacer una recopilación de las cosas más esenciales de esas preguntas, para que tenga enjundia, para que tenga fuerza, para que tenga hermética y hermenéutica al mismo tiempo y tenga vitalidad. Y por tanto lo dejamos así hasta el próximo. Muy bien, muchas gracias.